Vamos a empezar con la clase que se tiene programada para hoy día. Quien les habla es el ingeniero Martín Guamán Carranza, ingeniero sanitario, invitado por TQI para hablar un tema importante en el rubro de lo que se refiere a abastecimiento de agua potable, que es el diseño de las plantas potabilizadoras, y que vamos a ver aquí algunas consideraciones básicas, criterios, ¿no? Recomendaciones para los diseños de estas plantas. Luego vamos a empezar a detallar ahora en horas de la mañana y seguimos en horas de la tarde para poder explicar todas las consideraciones necesarias. Y si hay alguna pregunta, algo que no quede, que se está quedando en duda, no se olviden escribir acá por el chat para poder resolver esas preguntas de los participantes. Muy bien, en el tema que vamos a desarrollar ahora, vamos a hacer un poco de normatividad, parámetros de diseño, algunos tipos de fuentes, selección de fuentes, sistema de abastecimiento de agua potable, unidades de potabilización, ámbito rural, ámbito urbano, de manera un poco resumida, con el tema del tiempo también, pero que vamos a tratar de ver todas las condiciones de los criterios necesarios para el diseño de esas unidades de tratamiento. Asimismo, vamos a empezar justamente con lo que se refiere a la normativa legal, ¿no? Vemos el tema de la Ley de Servicios de Saneamiento, la Ley 26338, la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento de junio de 2013, que es la Ley 30045. Tenemos el reglamento técnico, que se basa en lo que se refiere al diseño de plantas potabilizadoras, que es la norma OS 020, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde ahí indica todos los criterios que hay que conocer para las plantas potabilizadoras. Tenemos el decreto legislativo 1280, que es sobre la modernización de los servicios de agua potable y saneamiento, de diciembre del 2016. Los estándares de calidad ambiental, el ECA, el decreto supremo 04-2017, el MINAM del año pasado, en marzo del año pasado, donde han aprobado los nuevos estándares de calidad de agua. Y el otro documento técnico es la resolución ministerial 173-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, donde nos habla de la guía y de las propuestas de diseño para el ámbito rural en nuestro país, ¿no? Que ya se ha normado desde esa fecha. Entonces, dentro de lo que corresponde a potabilización de agua, nosotros estamos dentro del sector de recursos hídricos. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la normativa legal para poder hacer los diseños y los proyectos para agua potable. Por lo tanto, como materia prima optamos por la selección de fuentes. Y esa selección de fuentes se basa en función al ECA, en el estándar de calidad ambiental. En nuestra normatividad tenemos 4 categorías del estándar de calidad ambiental, pero nosotros, en el caso de potabilización y aguas para consumo humano, nos basamos en la categoría 1, que es la categoría que tiene las subcategorías A y las subcategorías B. En el caso de la subcategoría A, es las aguas destinadas para producción de consumo humano o para lo que se refiere a agua potable, mientras que la subcategoría B es destinada para uso recreacional, ¿no? Entonces, en el caso de agua para consumo humano, tenemos 3 subcategorías todavía, ¿no? Que son destinadas para producción de agua potable. Tenemos la subcategoría A1, que son para ser potabilizadas con desinfección. La subcategoría A2, que son aguas que se potabilizan con tratamiento convencional, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora algunos criterios. Y para el caso de las aguas de la subcategoría 3, son las que se potabilizan con tratamiento avanzado. Entonces, dependiendo de la característica que tenga el agua, vamos a categorizar las fuentes y esa categorización nos va a permitir optar por alguna tecnología adecuada de acuerdo a esas 3 subcategorías que nos manda el reglamento. Entonces, nosotros tenemos que basarnos
al momento de definir el tipo de fuente en estas categorías del estándar de calidad, ¿correcto? Por ejemplo, en la categoría A1 nos habla de fuentes de agua que solamente son potabilizadas con desinfección. Esta desinfección se da justamente en fuentes de manantial como en manantiales o como en pozos que no tienen mucha, por ejemplo, mucha cantidad de algunos metales, algunos compuestos orgánicos, turbiedad, entre otros, ¿no? Y mientras que en el caso de la subcategoría A2, que son para tratamiento convencional, acá sí especifica un poco más de aguas que tienen ciertas características físico-químicas, por ejemplo, bastante coliformes, mayor cantidad de sólidos de suspensión, eh, mayor cantidad de algunos elementos inclusive orgánicos. Eso, por ejemplo, podemos encontrar en fuentes como ríos. Entonces, los ríos son fuentes superficiales que de alguna manera tienen varios parámetros en exceso y otros tipos de parámetros que tienen que ser tratados adecuadamente para ser potabilizados para consumo humano. Entonces, de esa manera se selecciona los tipos de fuentes de acuerdo a la categoría del estándar de calidad ambiental, ¿correcto? Bueno, las aguas de categoría 3 ya son un poco más complejas, ¿no? Más compuestas, porque tienen otros parámetros más difíciles de tratar y que hay que emplear algún tipo de tratamiento especial para estas aguas, ¿correcto? Ahora, a nivel nacional, desde el año pasado, ya también se está optando por tecnologías de desalinización de agua, ¿no? Entonces, hay propuestas, y no solamente son propuestas en idea de proyectos, sino que ya se está ejecutando el proyecto de Provisura ahí en Lima, donde se va a contar con la primera planta desalinizadora que va a ser manejada por una EPS, en este caso Sedapal, para que abastezca de agua potable a las zonas del Lurín, Punta Hermosa, Asia, toda esa parte del sur de Lima, San Bartolo, con agua de mar. Entonces, también dentro de esta categorización de aguas, está considerándose agua marino costera, que se usa para el abastecimiento para agua potable, ¿correcto? Entonces, lo que siempre usamos en los proyectos de saneamiento es la categoría A1 y también la categoría A2. En algunos casos el A3, pero dependiendo de la opción de tratamiento. Muy bien, entonces, ¿eso quién lo norma? Acá tenemos todas las entidades que hay que verificar o que son responsables de lidiar con la normativa actual, ¿no? Que es el Ministerio de Vivienda, a través de sus programas de saneamiento urbano, saneamiento rural, a través de su superintendencia, que es la SUNAS, y también ahora de la Oficina Técnica Administrativa de Servicios de Saneamiento, que es la OTAS, que se encarga justamente de mejorar, capacitar, implementar mejoras políticas en el ámbito de administración de las EPS para poder generar o poder propiciar un buen servicio de agua potable en zona urbana y en zona rural. Asimismo, el Ministerio de Salud, a través de sus directivas de salud, directivas de calidad de agua para consumo humano, Decreto Supremo 030-2010 de salud, el Ministerio del Ambiente con los SECAS, el Ministerio de Agricultura y Riego con el tema de licencia de uso de agua, ¿no? Que hay que cumplir todos los que trabajamos en el sector, con la licencia de agua para poder hacer el diseño de plantas, y seguidamente con los lineamientos y alternativas técnicas y propuestas que da la Organización Panamericana de Salud, que es la oficina descentralizada de la OMS para las Américas, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las entidades involucradas en el tema del saneamiento para el ámbito de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Dentro de las mismas normativas hay algunas competencias y responsabilidades que ya marca el mismo reglamento, como por ejemplo en el caso de cuando se va a hacer diseños de sistemas de agua potable en el ámbito rural y también en el ámbito urbano, pues debería contar con la firma o con la dirección del proyecto de un ingeniero sanitario, ¿correcto? Y que también debe tener el apoyo multidisciplinario de las diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estructuras, en el caso de suelos, arquitectura, electricidad, geotecnia,
que es necesario contar con diferentes profesionales para que el proyecto sea sostenible. Entonces, cada profesional de brindar, obviamente, en su especialidad, los criterios, los valores necesarios, los parámetros adoptados, eh, la mejor opción tecnológica de selección para la propuesta que se va a hacer teniendo en cuenta la localidad, ¿no? Si es para una zona rural o si es para una zona urbana. En el caso de proyectos que incluyen el tratamiento de agua para consumo humano, dice, no, incluido las plantas de aguas residuales y plantas para consumo humano, el proyecto deberá ser elaborado o dirigido por un ingeniero sanitario, el cual es el especialista en el tema, y que obviamente tiene que contar también con un personal capacitado en el diseño de plantas, ¿no? El diseño de plantas, en la operación de mantenimiento, en la puesta en marcha, etcétera, para poder garantizar la sostenibilidad del proyecto. Dentro del diseño de plantas también hay que tener en cuenta el estudio de vulnerabilidad. Este estudio es importante, la misma norma, el mismo reglamento lo indica dentro de sus lineamientos, y nos habla justamente de poder garantizar que el sistema de abastecimiento de agua potable que se está proyectando para una zona rural o zona urbana, con los lineamientos técnicos donde se puede identificar el tema de zonas vulnerables a fenómenos naturales como sismos, algún tipo de inundación, ¿no? Deslizamiento de tierra, huaicos, qué sé yo, que puedan perjudicar y que propicien una contaminación a los sistemas hídricos y por ende al sistema de abastecimiento de agua potable de la zona o de la localidad, ¿no? Por ejemplo, pasa por ejemplo, en zona sierra, que es donde se cuentan con los recursos hídricos desde su fuente, ¿no? Por ejemplo, no, hablando de lagunas, por ejemplo, ¿no? Lagunas o lagos que se cuentan en zona sierra, las plantas, los sistemas de abastecimiento son captados desde ahí, ¿no? Desde ese tipo de altitudes, y que justamente están propensas al tema de desborde, al tema de huaico, porque el terreno a nivel nacional es muy variado y en algunas zonas es un poco más accidentado, es fácil de derrumbar, el deslizamiento es continuo, el tema de lluvias también perjudica a una buena, a un buen mantenimiento del sistema, porque puede producir erosión en los suelos y eso perjudica pues a los sistemas o a los componentes del sistema de agua potable en los diferentes localidades de nuestro país, ¿no? Igual en la zona costa, de la misma manera, el tema de contaminación, por ejemplo, de acuíferos, el tema de uso indiscriminado de invasión de terreno, pérdidas de terreno de los cauces de los ríos, que involucra que al momento de existir una precipitación fuerte, se carga la fuente hídrica, produce una especie de inundación, y al final la gente se queda sin agua por un determinado tiempo, ¿no? Y es por eso que el estudio de vulnerabilidad es importante, porque eso nos va a determinar, a identificar los puntos mínimos de vulnerabilidad en los componentes del sistema, y así poder garantizar alternativas adecuadas que permitan que las unidades que se plantean en los diseños sean sostenibles para, para que puedan resistir o puedan ser diseñadas y que no perjudique el abastecimiento de agua potable cuando sucede un fenómeno natural, ¿no? Que cuando sucede un fenómeno, un accidente, un sismo, que pueda perjudicar el abastecimiento normal del agua potable. Asimismo, dentro de la normativa nos habla ya de periodos de diseño como un parámetro importante para el modelamiento que se hace a las plantas de tratamiento. Considerando algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema de la vida útil de las estructuras y equipos, el grado de dificultad para realizar la ampliación de infraestructura, ¿no? Del proyecto, el crecimiento poblacional de la zona donde se está haciendo el estudio adecuado,
la capacidad económica para la ejecución de obra, la situación geográfica, ¿correcto? De la zona, en especial si son zonas inundables, no inundables, si cuentan con fuentes hídricas cercanas y que ayuden de alguna manera pues a identificar adecuadamente las condiciones necesarias de nuestros proyectos de abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, en la norma hablamos, por ejemplo, para la proyección de fuentes, hablamos de 20 años, de las obras de captación también, similar a la de plantas de agua, justamente lo que vamos a ver hoy día, y que cuando hacemos la proyección hablamos de ese caudal que se proyecta a 20 años, de acuerdo al crecimiento poblacional, y también dependiendo de la capacidad económica, ¿no? Hay zonas donde yo voy a poder plantear una tecnología que quizás no es tan adecuada por la capacidad económica que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas yo voy a plantear un filtro lento, y en otras, por ejemplo, puedo plantear un filtro rápido, en otras puedo considerar sedimentadores o prefiltros, mientras que en otras condiciones no va a ser necesario, por el tema de que la tecnología tiene que ser de acuerdo al tipo de capacidad económica que tiene la población, al grado de dificultad y al crecimiento poblacional. Y bastante tiene que ver también si estamos en zona sierra o en costa o en selva, porque va a depender mucho también del tipo de consumo y la dotación de agua que se está dando en esa zona, ¿no? Entonces, hay que considerar esos aspectos para poder definir bien como parámetro de diseño las plantas que vamos a diseñar, ¿correcto? Entonces, dentro del ámbito rural, por ejemplo, tenemos que para la proyección poblacional, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento, nos manda la recomendación de aplicar el método aritmético, ¿no? Que es el modelo simplificado para el crecimiento poblacional. Tenemos la formulita, ¿no? Que la población inicial es igual a, perdón, población futura es igual a población inicial multiplicado por 1 más R. R viene a ser el índice de crecimiento poblacional para rurales y multiplicado por el periodo de diseño, ¿no? Por el tiempo, ¿correcto? Entonces, en función a eso, se hace la proyección, considerando también la opción de hacer otros métodos, ¿no? Por ejemplo, que la proyección poblacional en el sistema de saneamiento, contamos con 5 métodos de cálculo, ¿no? Uno de ellos es el aritmético, que están viendo ahí en la imagen. En el caso también rural se puede aplicar el geométrico, y el tema de los otros 3 métodos que se hace es el parabólico, el incremento variable, el de tendencia, para el caso ya urbano, ¿no? En el caso urbano se aplican los 5 métodos, mientras que en el ámbito rural, tanto el aritmético como el geométrico son métodos que son muy usados y que son fiables el cálculo que se obtiene aplicando estos modelos matemáticos. En el mismo reglamento ya nos indica también de que hay un parámetro importante que hay que analizar al momento del crecimiento poblacional, en este caso que es el de crecimiento, perdón, utilizando el índice de crecimiento poblacional, el R. Como todos sabemos, ese valor del índice de crecimiento poblacional, pues lo tienen, es un dato que se tiene en la web o que se puede manejar a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Del INEI, que te facilita esa tasa de crecimiento por diferentes zonas del país. ¿Sí? Para todos los departamentos, tanto lo que se refiere a provincias y distritos. Pero a veces en el ámbito rural, pues no te da el valor exacto de la zona rural donde vas a hacer el proyecto. Por ejemplo. Entonces, tú tienes que hacer o considerar el R que le corresponde al distrito, por ejemplo. Para esta consideración hay 3 aspectos que la ley ahora, o el nuevo reglamento, ampara o pone a consideración del proyectista. Bueno, que primero se adoptará, dice, el específico de la población. O sea, el R poblacional tiene que ser el específico de la población. ¿Y cómo saco yo el específico de la población? Obviamente con datos, datos reales de campo, ¿no? O sea, con formatos o padrones. O sea, yo lo que tendría que hacer es mínimo tener 2 padrones de 2 años distintos, en la misma localidad, ¿no?
para poder hacer el tema de proyección poblacional y determinar el R. Entonces, en función a ese R, yo puedo ya estimar un crecimiento óptimo para la zona rural o la localidad donde estoy haciendo yo el proyecto. Asimismo, dice, en caso que no exista, o sea, no hay padrones, pues no hay registros de años anteriores, que en zonas rurales es común encontrar pues que no existen esos datos, eh, se tiene que optar, dice, por, por elegir otra población cercana o similar, ¿no? Las mismas condiciones, misma población, mismos habitantes, etcétera. O en su defecto, ¿no? Considerar la tasa de crecimiento distrital rural, o sea, la tasa de crecimiento del distrito, ¿correcto? Entonces, cuando no se cuenta con la información de padrones de años anteriores de esa localidad, lo que se puede optar es hacer eh, el uso del índice de crecimiento poblacional considerando la tasa de distrito, ¿no? Pero también, si ya analizando los resultados que puedo obtener con el modelamiento del crecimiento poblacional, tengo, por ejemplo, las tasas, en el caso rural, que es común, no tanto en el urbano, aunque hay algunos urbanos que sí ya hoy en día se están obteniendo crecimientos negativos, ¿no? Pero más que todo en el rural, donde se puede verificar justamente por el tema de inmigración, ¿no? Hay bastante gente que migra, ¿no? De la zona rural al campo, a las ciudades, y que obviamente las zonas rurales, localidades, distritos rurales, tenían una población anterior de 1000, mientras pasan los años esa población va disminuyendo por el tema de la migración. Entonces, puede darse el caso de que tanto en la localidad rural como en el distrito exista una tasa negativa de crecimiento, o sea, este valor R de crecimiento poblacional sea en descenso, ¿no? O sea, no proyecte hacia aumento de población, sino más bien hacia disminución de la población futura. Entonces se tiene que usar un R actual, ¿no? Similar a cero, ¿no? Ahí dice la normativa, ¿no? Tenemos que el R va a ser igual a cero para el caso de poblaciones donde se pueda apreciar un decaimiento o un descenso en el crecimiento poblacional que se verifican en, en los padrones o en los registros de población de cada localidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya es un dato que hay que manejarlo al momento de hacer los proyectos y considerando, más que todo para el ámbito rural, de que es posible encontrar localidades con un crecimiento negativo y que para el caso de proyección del sistema de agua potable es importante considerar que la población futura tiene que ser con un valor real de la población actual, que se va a hacer el proyecto. Bueno, en el ámbito urbano no es tanto así, porque en el ámbito urbano obviamente hay un crecimiento un poco más alto, hay mayor incremento poblacional, y que obviamente ahí sí vamos a encontrar Rs que son positivos, y que obviamente incluso va a estar en el INEI, ¿no? En el INEI te van a dar las opciones de tener esos datos, esos valores, para poder hacer el crecimiento poblacional adecuado. Otro parámetro de diseño, aparte ya de lo que se refiere al periodo óptimo de diseño, ¿no? A los periodos de diseño, perdón, que hemos visto ahora, al crecimiento poblacional, considerando los modelos matemáticos, tanto el modelo métrico como geométrico que se puede aplicar. Ahora, por ejemplo, hablamos ya del tema de dotación. Bueno, antes, cuando uno hacía los expedientes técnicos, hacía un tanteo, se puede decir, de cuánta dotación real es la que se consume, por ejemplo, en el ámbito rural, ¿no? Y eso lo teníamos como una referencia bibliográfica de la OMS o del Ministerio de Salud, ¿no? Que habían sacado una pequeña guía de lineamientos para los sistemas de abastecimiento de agua potable, pero que eran lineamientos pues no oficiales, ¿no? Que obviamente no estaban normados bajo ningún decreto supremo o algún
alguna resolución ministerial, como en el caso de ahora, que sí ya se cuenta con los sistemas de abastecimiento normados para el ámbito rural, y justamente nos habla de la dotación de consumo de agua. Ahí, por ejemplo, podemos apreciar los parámetros de diseño. Tenemos la región por regiones, ¿no? Tenemos la región costa, sierra y selva, y tenemos los sistemas con arrastre hidráulico y sin arrastre hidráulico, ¿no? Para la costa tenemos dotaciones de 60 hasta 90 litros habitante día por cada tecnología. En la costa sierra de 50 a 80 litros habitante día. Y en caso de la selva tenemos de 70 a 100 litros habitante día para calcular la cantidad de agua necesaria y requerida para las poblaciones proyectadas en los sistemas de agua potable, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta normatividad es para el ámbito rural, que se cuenta ya con las dotaciones fijas establecidas de acuerdo al reglamento de RM 163 de 2016. Por lo tanto, todos los proyectos que se hagan para el ámbito rural tienen que tomar como referencia estos datos de dotación del reglamento, ¿correcto? Ahora, en el ámbito urbano, obviamente en el ámbito urbano ya la cosa un poco cambia, porque la dotación en el ámbito urbano ya depende primero, si hay una EPS, la EPS es la que maneja el tema de dotación, ¿no? Cuando hay una EPS hay que tomar en cuenta los datos de registro que tienen los de la EPS para sus proyectos. Mientras que en el caso que no hay una EPS, ¿correcto? No hay una EPS que garantice el buen mantenimiento y la operación de todo el sistema de abastecimiento, va a contar con ciertas deficiencias, como por ejemplo no va a haber medición, no va a haber un tema de macro o micromedición para saber cuál es la dotación real. En estos casos, por ejemplo, existe Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma OS 020, que se indicaba al inicio de la clase, donde nos puede ser como guía base para hacer la proyección de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, porque ahí nos da todos los lineamientos y las consideraciones necesarias para la proyección de tecnologías o de alternativas tecnológicas basadas en el ámbito urbano, ¿correcto? Entonces ahí tenemos una guía en el caso de saneamiento urbano, como reglamento de edificaciones, para la proyección de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, en el sistema de urbano nos manda una dotación de hasta 200 litros habitante día, ¿no? 200, 220, dependiendo del tipo de lotización o dependiendo del tipo de población que se está haciendo. Entonces, ahí tenemos los datos un poco más altos que en el saneamiento rural, obviamente por el tema de consumo, por el tema de uso que se le da al agua. Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar ese método de cálculo con esta dotación cuando es en el caso urbano, ¿no? En el caso rural tenemos aquí esta normativa que acá les acabo de poner en la exposición para que ustedes puedan comparar los datos de dotación que se usan en ambos tipos de proyectos. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que ya tengo o ya identifiqué esos parámetros de diseño, ¿no? Voy a tener que hacer la selección de los tipos de fuentes, ¿no? Y eso justamente se basa en el tema de calidad de aguas. Entonces, la calidad de agua para consumo humano tiene que cumplir los estándares de calidad que hemos visto hace un momento. Tiene que tener el caudal necesario para el diseño del proyecto. Tiene que tener también un menor costo de implementación. Obviamente, siempre el reglamento nos indica que las alternativas de menor costo son un poco más viables por el tema de que se gasta menos en el ámbito rural, que es más sencillo de manejar porque la tecnología también es menos compleja. En el ámbito urbano es un poco más exigente y más trabajoso también porque, bueno, si no hay otra fuente de agua, la única que queda hay que tratarla, ¿no? Un río, por ejemplo, que está contaminado por minerales, que tiene algún indicio de contaminación fecal alta, ¿no? Hay que removerla para que después se use para el consumo humano. Y el otro que también es importante es el
tema de la libre disponibilidad de la fuente, ¿no? O sea que en el caso de nuestra normativa peruana, el que ve por esa libre disponibilidad de fuente, el que garantiza la cantidad de agua que vas a captar para poder llevar, para poder garantizar que tu sistema de abastecimiento de agua potable es adecuado, es el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que vela por esa, porque las fuentes hídricas que se cuentan para abastecimiento cumplan con las condiciones de disponibilidad hídrica adecuada, a través de sus diferentes estudios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de abastecimiento de agua potable, tenemos dos consideraciones, ¿no? Por ejemplo, para el uso de fuentes superficiales, cuando hablamos de ríos, manantiales, refugios, ¿no? Canalcitos, y también para el uso de agua subterránea. Hay agua subterránea que también necesariamente tiene que ser tratada para garantizar la inocuidad del recurso y poder propiciar un buen sistema de abastecimiento de agua potable, ¿correcto? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque pasa que en algunos casos, por ejemplo, en zona rural, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, cuando hablamos en zona rural, hay muchas manantiales, por ejemplo, que se proyectan a nivel nacional, pero que muchos de ellos, el tema del control de calidad, por ejemplo, ha sido un poco deficiente, un poco defectuoso, porque solamente se toman muestras puntuales, ¿no? Cuando en la práctica debería ser que cuando se hace un buen diseño, debería tomarse en cuenta el muestreo compuesto, o sea, tomar muestras de determinadas horas del día y toda esa muestra llevarlo hacia el laboratorio y sacar todo el análisis. Eso sí sería un poco más, pues, un poco más real del tipo de agua que se está obteniendo de la fuente para poder diseñar la planta adecuada de todo, ¿correcto? Entonces, eso también, por ejemplo, no se hace, pero que debería garantizar una mejora en los diseños, ¿no? Porque a veces hay, como a veces dice la misma norma de lana, ¿no? Se tiene que tomar el punto más desfavorable. En el caso de para disponibilidad hídrica, por ejemplo, se toman las épocas donde, por ejemplo, no hay lluvia, ¿no? Porque como no hay lluvia, pues obviamente el tema de la producción de agua en la fuente va a variar, ¿no? Hay épocas donde sí existe lluvia. Entonces, por lo tanto, la NATA recomienda variarlo o captar la información, hacer toma de muestras, hacer tu monitoreo en tiempo donde no existe lluvia. Pero en el caso de plantas potabilizadoras, por ejemplo, es algo contradictorio, son inversos, ¿no? Inversamente proporcionales la relación, porque si hablando de calidad, claro, es cierto, yo puedo tener la calidad de un sistema donde no llueve, no hay bastante precipitación, y por lo tanto obviamente va a generarme un volumen menor al que está disponible en épocas de lluvia. Pero ya cuando hablamos de que no hay lluvia, de que no se da la verdadera cantidad de agua que se acumula al momento de una precipitación, hablamos también de que la calidad también es obviamente distinta, ¿no? Porque la calidad de un agua donde no hay, donde, por ejemplo, una zona donde no llueve, la calidad del agua obviamente va a ser una calidad pues regular a baja, ¿no? O sea, no, bajo turbiedad, bajo nivel de sólidos que se puede encontrar. Pero en cambio cuando llueve, cuando ya existe una mayor cantidad de escorrentía dentro del subsuelo, dentro de una parte superficial, propicia de que, por ejemplo, haya más turbiedad, haya más sólidos, haya más presencia de coliformes. Entonces, eso también es un poco contradictorio, ¿no? La relación entre cantidad y calidad que tienen las fuentes de agua, ¿correcto? Entonces, hay que hacer por eso un estudio compuesto. Ese estudio compuesto indica que hay que hacer el monitoreo mínimo 3 campañas, ¿no? Tres momentos distintos, uno en lluvia, otro sin lluvia, y obviamente uno que también sea un tiempo intermedio entre ambos fenómenos y que pueda permitir saber si realmente la calidad adecuada del agua potable es la mejor para elegir la alternativa de tratamiento. Porque una vez que ya hice el monitoreo, ¿no? de las fuentes de agua, de conocer cuáles son los principales organismos o cuáles son los principales componentes físico-químicos que tienen las aguas
para el proyecto de agua potable, por fin conociendo eso voy a poder plantear la tecnología de tratamiento, ¿no? Sabiendo cuánto de turbidez tiene, cuántos sólidos hay, cuánto coliforme existe, si es que hay metales, qué tipos de metales hay, cada cuánto tiempo, ¿no? Se da la dilución o la proliferación de estos metales dentro de la fuente cítrica. Es por eso que la importancia de potabilizar agua, porque esto reduce las enfermedades de origen hídrico, ¿correcto? Esas enfermedades de origen hídrico justamente son las que propician el caso de algunas enfermedades gastrointestinales, eh, una especie de virus o bacterias, ¿no? Que se encuentran en el agua y que perjudican la salud de las personas. Entonces, por lo tanto, es importante la potabilización porque eso garantiza que esas bacterias, esos virus, no van a poder afectar el, la, la- el, el consumo adecuado, ¿no? De agua potable para las poblaciones. Es por eso que, de alguna manera, considerando este aspecto, es lo que nace la ingeniería sanitaria, ¿no? Porque la ingeniería sanitaria es una especialidad que nace justamente eh, eh, como alternativa de profesión para poder garantizar especialistas o personas dedicadas al control de fuentes hídricas que son para consumo humano, que son destinadas para prevenir la salud, prevenir enfermedades y para mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. ¿Correcto? Entonces, considerando ese aspecto, nosotros proyectamos estos servicios de agua potable y saneamiento. ¿Correcto? Entonces, así por así, tenemos que de alguna manera evitar plantear sistemas de abastecimiento de agua potable sin su respectiva potabilización, ¿no? Pues si no sería, cuando uno proyecta, sería pues el tema de hacer agua entubada, ¿no? O sea, proyectar agua entubada, que eso en la mayoría de casos en zona rural, por ejemplo, existe. En el caso de proyectar, eh, eh, en el caso de proyectar, por ejemplo, sistemas sin la libre, sin la consideración básica de hacer el análisis de agua, por ejemplo, no hacer un análisis de agua correcto, que me garantice a mí la, el obtener los resultados pues, reales de cuánta cantidad de material coliforme o de bacterias presentes en la fuente hídrica perjudica la salud de las personas, pues obviamente es porque no hay una conciencia real de potabilizar el agua. En zona rural, por ejemplo, es muy común ver, tú vas a cualquier zona rural, hay zonas donde, por ejemplo, tienen su reservorio, todo bien bonito, pero no hay un tema de potabilización, no hay un tema de reducción de coliformes, un tema de reducción de sólidos, la gente sigue tomando el agua sucia, donde hay larvas, hay huevos huevos de insectos y el agua sucia, ¿no? Turbia, entonces eso también es un factor, un elemento de contaminación para ese tipo de fuentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que hacer pues la potabilización de todas maneras en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito rural como en el ámbito urbano, ¿ya? Eh, entonces, dentro de eso, para poder identificar justamente los criterios de selección de fuente, conociendo los diferentes organismos, ¿no? Por ejemplo, acá hay salmonella, shigella, vibrio cholera, que es un tema de cólera, por ejemplo, la Escherichia coli, Yersinia enterocolítica, la legionela, tenemos, por ejemplo, en el caso de virus, tenemos el rotavirus, el ecovirus, ¿no? El poliovirus, ¿no? El virus de hepatitis A. En el caso de protozoos tenemos la Yardia, el Leptosporidium, el Tomoeva, el Espora, ¿no? Son organismos presentes en fuentes de agua y que obviamente las unidades de potabilización
ayudan a reducir la presencia de estos, ¿no? Que obviamente en exceso perjudica a la salud de las personas. Es por eso que hoy el reglamento es muy estricto al momento de solicitar el tema de análisis de agua, ¿no? El estudio de fuentes, el estudio de calidad, donde ahora hay que tener la acreditación del laboratorio, ¿no? En este caso, el que acredita hoy en día, bueno, este es un laboratorio anterior, pasado, ¿no? Que tenía el tema de acreditación INACAL, de INDECOPI, perdón, ¿no? Pero ya a partir del año 2017, el encargado de hacer todo el tema de laboratorios y acreditación de laboratorios es el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, que es el que tiene también el sello y el registro del laboratorio acreditado para los ensayos de agua potable, y que garantiza, pues obviamente, que se cumpla con la directiva, se cumpla con la condición de, de que el laboratorio que te hace el muestreo, que te hace el análisis de las fuentes de agua que uno va a hacer como demostración de la calidad del proyecto para agua potable, cumpla con las condiciones dadas. Obviamente necesita pues tener un laboratorio acreditado que garantice sus ensayos. Entonces, por lo tanto, hoy en día el Ministerio de Vivienda, dentro del expediente técnico, solicita pues que los análisis de fuentes, estudio de fuentes de agua, sean por laboratorios que tengan la acreditación disponible, ¿no? En el tema de calidad de agua. Oye, todos los proyectos justamente están normados, o mejor dicho, se cuenta con la directiva y la disposición de todos los evaluadores de que tiene que ser un laboratorio que esté acreditado para el agua potable, ¿correcto? Y ya, entonces entran a la página de INACAL, y en la página de INACAL, por ejemplo, ahí van a ver toda la lista de los laboratorios que están acreditados, ¿no? Y que obviamente cuentan con el permiso correspondiente de INACAL y de INDECOPI para que puedan brindar el servicio de análisis físico-químico, de análisis microbiológico de las aguas, ¿no? Acá tenemos un pequeño ensayo, por ejemplo, de una muestra de agua, ¿no? Enviado en el reservorio de Curibaya, ¿no? En Candarave, en Tacna, para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable alcantarillado de esa misma ciudad, ¿no? Ahí tenemos la fecha de ingreso, las muestras, la fecha de término de análisis, ¿no? Y la solicitud de análisis enviada para los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí seguimos viendo el ejemplito. Acá se puede ver fácilmente que tenemos el tema de los parámetros evaluados, ¿no? Sulfato, coliforme, cloruro, dureza total. Tenemos también el tema de metales, componentes orgánicos, ¿no? Donde nos manda, o podemos ver, cuenta con con los métodos de medición, ¿no? Tenemos el método de medición dado, ¿correcto? Y el límite de detección o límite de cuantificación que cuenta el método, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de coliformes, tenemos coliformes menores a 1.1, ¿no? Es el límite de detección de ese valor, número más probable por 100 mililitros. En el caso, por ejemplo, de cloruros, tenemos una cantidad de 266 miligramos por litro. Cloruro. En el caso de dureza, por ejemplo, tenemos 348 miligramos por litro de carbonato de calcio. En el caso de dureza. Y bueno, eso obviamente, ese resultado hay que llevarlo a comparar con lo que dice cuando es un manantial, el ECA, de categoría que le corresponde al manantial, o si no, si es una fuente superficial, un río, considerando pues la categoría de río, ¿no? Es lo que categoría de río es la que se va a comparar, ¿no? La categoría de río que se va a comparar, que es la comparación, y que con eso nos va a ayudar a determinar justamente si cumple con la calidad esperada para la proyección de agua potable, ¿no? O para el proyecto. Entonces, una vez que ya tengo eso, voy a recién hacer la interpretación y el tema de comparación, ¿no? Con el límite de detección que dice estos estudios, por ejemplo, dicen, ¿no? Límite de detección. Ese límite de detección no es necesario compararlo, ¿no? Entonces, ese límite de detección
solamente del equipo de medición, ¿no? Del laboratorio. Entonces, no es algo trascendente si es menor a eso, o si lo supera, o si está por debajo de este valor. Solamente eso indica el, 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 el valor máximo y mínimo que mide el equipo, ¿no? Porque todos los equipos tienen un cierto rango de operación, ¿no? Entonces, no todos se miden completos, no tienen un rango de operatividad. Entonces, por lo tanto, pues, ese tipo de análisis hay que evaluarlo bien, de acuerdo a la normatividad, y obviamente no usando pues el tema de calidad o el dato de los parámetros de que sale del laboratorio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es otro laboratorio, se ha hecho el ensayo también, ¿no? Por ejemplo, este es de la provincia de Chanchamayo, donde tenemos el análisis de la fuente de agua, ¿no? Enviado con sus respectivos frascos, ¿no? Frascos de plástico, de río, que son un tipo de agua superficial. Y tenemos la descripción, ¿no? La descripción se llama agua viva, que es la quebrada Congo, sulfatos, nitratos, nitritos, turbidez, sólidos totales disueltos y mercurio total. Como se puede apreciar, tenemos el tema de turbidez, por ejemplo, 3.6, ¿no? Turbidez muy bajísima. Por ejemplo, la norma dice menor a 5, pues sobra este tipo de agua manantial, ¿no? Cubre con la demanda de calidad requerida para el abastecimiento, ¿no? Nitratos, sulfatos también niveles muy bajos, que es fácil de deducir que el agua no tiene ningún tipo de contaminación por exceso de nutrientes, ¿no? De, entonces también es fácil de comparar verificando los análisis correspondientes de las fuentes de agua. Entonces, en el caso, por ejemplo, de fuentes superficiales, tenemos varios métodos de comparación, y uno de los principales métodos de comparación justamente es el muestreo anual, el muestreo consecutivo, secuencial, constante de las fuentes hídricas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una comparación del muestreo frecuente, que obviamente va a permitir establecer los valores de variación, y obviamente esos valores de fluctuación que se dan permiten saber el grado, ¿no? De cómo se está variando la calidad del agua, y obviamente si su variación está perjudica al momento de operar un sistema, una planta potabilizadora de agua potable. En el caso de aguas superficiales, por ejemplo, hacer la exploración, hacer el muestreo correspondiente, ¿no? De cuánta es la calidad real que tienen estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, hay lugares o fuentes hídricas que por su característica tienen pues bastante contenido de material fecal, material sólido, mineral, en el caso, por ejemplo, acá el Tamborá, que es el ejemplo que he puesto ahí en la lámina, ¿no? Ahí pueden ver ustedes que se compara la concentración de arsénico en Tamboraque, que es una relavera que está ubicada en la cabecera de cuenca del río Rímac. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede apreciar cómo va variando en función a los meses y a los años, ¿no? Porque es un reporte mensual de los años que se ha estado monitoreando esta relavera, ¿no? Y se puede ver fácilmente que hay momentos y épocas del año en las que sobrepasa ese nivel, ¿no? Por encima de lo esperado, del límite, y que perjudica, pues, de todas maneras la calidad del abastecimiento de agua potable de la zona o de la ciudad, ¿no? Eso, por ejemplo, eso se puede identificar fácilmente cuando tienes ese tipo de reportes, ¿no? Cuando si no los tienes y solamente tienes un muestreo puntual, ese muestreo puntual, por ejemplo, no identifica nada, no hay una frecuencia, no hay un grado de fluctuación de la calidad de agua. En cambio, cuando tienes varios tipos de muestras, pues te ayuda a tener una visión un poco más amplia de cómo es el comportamiento hídrico, ¿no? En cambio, en la muestra puntual es un poco más la foto del instante, ¿no? La foto del momento, de ese momento en el que estás haciendo el monitoreo, es tal como está el agua en ese momento. Pero eso no te garantiza que de acá, por ejemplo, en enero o en diciembre sea la misma calidad de agua, ¿no? Varía, ¿no? O en mayo va a ser igual que la de septiembre.
también, ¿no? O sea, es un tema de variación de calidad. Obviamente no es un nivel de variación pues, extremo, ¿no? De uno y otro mes o entre 2 o 3 meses, pero son variaciones que sí se pueden dar y sí se dan en las plantas reales. Y eso justamente se tiene que propiciar un tema de, de mantenimiento, de seguimiento, de capacitación, un tema de adecuación de los sistemas que se están proyectando. Entonces, con eso vamos a obtener el tema de la caracterización, ¿no? Y la caracterización, pues obviamente me va a dar el contaminante que están presentes en las fuentes hídricas. Empezando desde el tema de materiales sólidos, ¿no? Compuestos orgánicos, también tenemos el tema de coloides. Los coloides están también en materiales inorgánicos como materiales orgánicos, están las bacterias, están las algas, ¿no? Entonces, estos contaminantes tienen que ser removidos en los diferentes tipos de procesos de agua, en el tratamiento de aguas, para poder tener una inocuidad y poder garantizar que sean aptos para el consumo humano. Por lo tanto, ya existen algunas alternativas de tratamiento para ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de material coloidal, ¿no? Que son presentes en las algas, algunos compuestos macromoleculares, se hace, por ejemplo, con la filtración, ¿no? Una filtración de arena, una filtración simple, hay que remover, se remueven algas, ¿no? Se remueven material sólido en suspensión. Cuando hay una microfiltración, hay remoción de bacterias, ¿sí? Hay una remoción de virus también. Cuando hay una ultrafiltración, ya hay compuestos macromoleculares que son removidos, ¿correcto? Con la nanofiltración de la misma manera, los compuestos orgánicos también son removidos, materia orgánica, compuestos de nutrientes. Y cuando se hace la ósmosis inversa, por ejemplo, ya se usa un tema de membranas, pero que también remueve el tema de minerales, sales presentes en las fuentes de agua, ¿no? Como de iones, etc. Lo que garantiza que el tratamiento sea todavía mucho más efectivo en el caso de desalinización de agua, ¿no? Por ejemplo, las plantas desalinizadoras de agua utilizan el fenómeno de osmosis inversa, utilizando también ultrafiltración, ¿no? Nanofiltración, para obtener una calidad adecuada de agua potable para la zona donde se está haciendo el proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver, y de acuerdo a la característica que tiene el agua, yo planteo la tecnología de tratamiento, ¿no? Planteo la opción tecnológica factible para esa zona. Obviamente en una zona rural porque puede ser osmosis inversa, pues, en la vida, ¿no? Que no cuenta con la disponibilidad o capacidad técnica, capacidad económica para poder operar estos sistemas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la selección de procesos considerando la caracterización que se da de las aguas, ¿ya? Asimismo, tenemos el tema, por ejemplo, de elegir los sistemas de potabilización de agua, ¿correcto? Ya el tema de potabilización de agua viene de antes, son estructuras muy antiguas que se han hecho para potabilizar agua, desde culturas muy antiquísimas como la cultura egipcia, romana, aquí en Perú, desde los incas, ¿no? Chavín, por ejemplo, tiene un tema de estructuras hidráulicas muy interesante para poder captar agua, ¿no? Que era usada en riego como también era usada para consumo humano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los egipcios, por ejemplo, ellos usaban para captar la agua del río Nilo, pero para poder lograr una clarificación del agua necesaria, usaban la moringa, por ejemplo. ¿Qué es la moringa? La moringa es una plantita, ¿no? Un árbol típico o característico de allá de la zona de Egipto, que tiene una propiedad de coagular, ¿no? Los elementos sólidos. Aquí, ¿qué hacían ellos? Utilizaban esas pepitas de la moringa, lo metían en su recipiente de agua, lo mezclaban, lo dejaban reposar y obviamente salía agua más clara, ¿no? O sea, todo el agua que estaba con tubiedad, con materiales sólidos, disueltos o con un tipo de metal dentro de su fuente hídrica, con esta plantita, por el método de coagulación,
se logró remover gran cantidad de material que estaba presente en la fuente de agua. Y asimismo en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la zona sierra, la cultura Gual, el Chavín, por ejemplo, y hasta ahorita, ¿no? En estas épocas, estos días, muchas de las poblaciones rurales, por ejemplo, clarifican agua, hacen una clarificación de agua, considerando utilizar coagulantes o ayudantes de coagulación naturales, ¿correcto? Por ejemplo, aplican ellos el uso de, por ejemplo, de la penca, por ejemplo, ¿no? En Huaraz, por ejemplo, es muy común ver en algunas zonas rurales, en algunas zonas muy antiguas, que todavía siguen usando para clarificar el agua el uso de pencas, ¿no? Usan una San Pedro, usan la misma penca en sí de la tuna, ¿no? Eh, que nosotros llamamos en nombre científico la Echinopsis peruviana, la Opuntia ficus, ¿no? Que son cactus que el gel que botan de su contenido interior, del interior de estas plantas, ese gel lo mezclan y justamente pero se propicia con un coagulante. Y ese coagulante es el que garantiza la clasificación del agua. Y sí, hay varias identificaciones donde uno puede verificar, ¿no?, qué alternativas son también sostenibles y cuáles se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de utilizar coagulantes naturales, involucra que, bueno, obviamente el costo es un poco más bajo, porque es un coagulante que puedes utilizar en tu chacra, en tu zona, y está el problema, ¿no? Pero ahora ahí vamos al tema de cómo obtenemos el coagulante, qué forma de obtención. Ahí hay otro tipo ya de parámetro o consideraciones que hay que tener en cuenta para el diseño, ¿no? ¿De dónde saco yo qué parámetros es lo que yo proyecto y cuáles son las consideraciones básicas para su operación, su diseño, su manejo? Entonces, considerando eso, podemos saber e identificar cuáles son, pues, los sistemas de abastecimiento de agua potable, los sistemas de potabilización aptos para consumo humano, ¿no? Que es lo que en realidad se está buscando con el curso para que ustedes puedan tener una amplitud un poco más extensa del tema de manejo, el tema de control, de calidad de aguas para consumo, ¿correcto? Entonces, ahí por ejemplo tenemos ese ejemplito, que es el que nos habla de los sistemas de potabilización. Muy bien, no sé si hasta allá hay alguna duda, algo, si se escucha bien, no sé si hay alguna pregunta, no se olviden que ahí hay un chat, ¿no? Que ustedes pueden preguntar para poder hacer un poco más dinámico la exposición, ¿no? Y puedan tener alguna duda que no está quedando en claro de acuerdo a lo que voy explicando, ¿no? Muy bien, entonces sigamos. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la normatividad actual tenemos 4 sistemas, bueno, que nos manda el reglamento, nos manda la normatividad. Tenemos, por ejemplo, los sistemas con gravedad y los sistemas con bombeo. En el caso, por ejemplo, de los sistemas con gravedad, tenemos este sistema que es de la captación, conducción, reservorio y las redes, ¿no? Entonces, este sistema con gravedad, por ejemplo, acá el tratamiento de potabilizar agua se da justamente en el reservorio, ¿no? A través de la adición o de la instalación de dispositivos de desinfección que deben garantizar que el agua potable, el agua que se está abasteciendo de ahí, sea potable para toda la población, ¿no? Entonces, sí se hace potabilización de agua. Hay un tema rural donde la potabilización de agua a veces incluye la unidad de planta y a veces no. O sea, cuando hablamos de planta, hablamos de una unidad o estructura así de concreto también o de cualquier otro material adicional en la línea de conducción, ¿no? O sea, dentro de la línea de conducción, yo pongo otra unidad donde voy a hacer como unidad de potabilización de agua, ¿correcto? Entonces, en el caso rural, bueno, no ocurre esto comúnmente, pero si ocurriera, ¿no? De todas maneras, se propicia, se tiene que considerar las plantas de tratamiento,
¿correcto? Es por eso que el otro esquema que acá les presento es con planta, ¿no? Tenemos el mismo esquema, tenemos una captación en cota superior, la línea de conducción que abastece la red, línea de conducción para agua para consumo, el ingreso a la planta de tratamiento, a la planta potabilizadora, ¿no? Que es la que va a remover, tratar las aguas que provienen de esa captación, y después se da pues obviamente la distribución y el almacenamiento de reservorios, considerando el diseño ya adicional de la planta de agua potable. ¿Ya? Entonces tenemos dos sistemas, ¿no? Tenemos uno que es con reservorio, sin planta, y tenemos el otro que sí tiene la planta, obviamente con su respectivo, con su leyendita y todo lo demás que no es necesario para eso. Asimismo, para el caso de aguas subterráneas, yo voy a tener un sistema de abastecimiento por agua subterránea, utilizando bombas, ¿no? Tengo un sistema de bombeo. Voy a tener el pozo se va a diseñar en función al estudio hidrogeológico que tiene de la zona,